voy a acompañar. La sesión del día de hoy es la 4.20 y en esta sesión vamos a tratar las causas de la existencia cíclica. Así nos disponemos en nuestro lugar, escuchamos la introducción de esta sesión y así en las sesiones anteriores hemos meditado acerca de la primera verdad noble, la verdad del sufrimiento. En esta sesión trabajaremos con la segunda verdad noble. Esta verdad analiza las causas del sufrimiento. Aunque generalmente pensamos que la fuente del sufrimiento es externa a nosotros, el Buda enseñó que las causas del sufrimiento son las actitudes perturbadoras y nuestras emociones negativas. Al permitir que las actitudes perturbadoras dominen nuestra mente, no solo sufrimos en ese momento, sino que además generamos karma negativo que se expresará en nuevas actitudes perturbadoras en el futuro, perpetuando así el ciclo de sufrimiento. En esta sesión identificaremos las actitudes perturbadoras raíz y el impacto que tienen sobre nuestra vida presente y futura. Así toma una respiración profunda y disponte a iniciar este rato de meditación. Una vez más, inhala profundamente y puedes exhalar ahorita por la boca, soltando cualquier tensión. Y hazlo una tercera vez. Inhala profundamente y suelta. A tu propio ritmo, ve asumiendo la postura de meditación, haciendo un repaso de los puntos esenciales, notando cómo tus piernas brindan soporte al resto de tu cuerpo y cómo se siente el contacto de estas con la superficie, ya sea la silla o el cojín de meditación. Al mismo tiempo, las piernas están libres de tensión, al igual que el resto de tus músculos. Subiendo por la espalda, nota cómo la columna está erguida sin estar tiesa, permitiendo que tus hombros descansen de forma natural, nivelados, con tus brazos relajados, con un espacio entre estos y el torso o el tronco, con las manos descansando sobre los muslos, con las palmas hacia abajo, o asumiendo el mudra de la meditación. Cuello relajado, permitiendo que la cabeza descanse ligeramente, con la mirada a 45 grados. Ojos cerrados o ligeramente entreabiertos. Músculos de la cara también relajados, los párpados, el entrecejo, la comisura de los labios y la mandíbula. Con la lengua tocando ligeramente el paladar superior. Así, desde esta postura, permite que tu respiración fluya de forma natural. Y al mismo tiempo, donde notes cualquier tensión o ansiedad en tu cuerpo, intenta liberarla a través de la respiración. Imaginando cómo al inhalar
Una luz blanca entra a esa parte donde haya tensión y y al exhalar, esta misma se desvanece o desaparece como vapor de agua. Respirando de forma natural, descansando en una modalidad de testigo, sin elaboración conceptual. Permitiendo que a través de la respiración tu cuerpo se vaya sentando y vaya entrando en ese estado natural. Esto es con un sentido de relajación y quietud, pero al mismo tiempo con una postura de vigilancia. El cuerpo descansa en el cojín de meditación y la mente descansa en el cuerpo. La meditación fluyendo con un espíritu de soltura y tranquilidad, permaneciendo presente a través de la respiración, mientras se libera cualquier tensión y te relajas más profundamente con cada exhalación.
Ahora por un momento trae a tu mente la motivación que te hace estar aquí presente el día de hoy para trabajar con tu mente. Cualquiera que sea esta motivación, tal vez en el fondo descubras que hay un anhelo de felicidad y un deseo de evitar el sufrimiento. Justo en la sesión de hoy analizaremos esas causas del sufrimiento de la existencia cíclica. Indaga un poco en qué es lo que te mueve a conocer más sobre esto y a llevarlo a tu día a día. Seguramente podrás identificar que este deseo de evitar el sufrimiento es uno que tienes en común con todos los seres y que esa puede ser tu motivación, el anhelo de ser feliz, de evitar el sufrimiento, no solo para tu propio beneficio, sino para el beneficio de las personas y los seres que te rodean. Así, con esta motivación, asienta también tu intención, que más allá de cualquier expectativa de la práctica de los resultados, tu intención es estar presente, hacer de la mejor manera posible la práctica, confiando en que poco a poco esos resultados se irán dando. Esto es, suelta cualquier expectativa que puedas tener de la práctica en particular de hoy y más bien enfócate en tu intención, que es hacerlo lo mejor posible. Y ahora reflexiona en torno a los 4 pensamientos que orientan y motivan a la mente al despertar, empezando por lo preciado de la vida humana, considerando lo difícil que es obtenerla y lo fácil que es perderla, la gran oportunidad que representa, el hecho de que estemos presentes aquí y ahora para poner en práctica las instrucciones de vida que el Buda nos dio. Medita también acerca de la muerte y la transitoriedad, cómo todo cambia y se transforma momento a momento. Nada ni nadie duran para siempre. De hecho, lo único certero en la vida es el hecho de que vamos a morir y de que desconocemos de qué manera es que esto sucederá.
Con base en esto, examina lo que es auténticamente importante y prioritario en esta vida, aquello que te pueda brindar paz y felicidad duradera, lo que te pueda preparar para la muerte y lo que puedas llevar contigo en la difícil transición del morir. Reconoce que la mente es la fuente de la felicidad y del dolor, la única entidad que manifiesta continuidad consciente después de la muerte. Por lo tanto, la prioridad fundamental de nuestra vida debe ser la transformación de nuestra mente. Examina también el karma o la naturaleza de las causas y sus consecuencias. De qué manera nuestro presente es el resultado de nuestro pasado y de cómo nuestro futuro será la consecuencia de nuestras acciones presentes. Todo lo que hacemos, pensamos y decimos cuenta. Finalmente, reflexiona acerca de la naturaleza de la existencia cíclica, en donde todos los seres sufren y experimentan una gran variedad de dificultades y problemas. Establece un vínculo de empatía con ellos, ya que tú mismo has experimentado el sufrimiento, sabes cómo se siente. Genera el deseo de ayudarles, no obstante reconoce tu inhabilidad presente para auxiliarlos y con ello en mente dirige tu atención en la dirección positiva y segura del refugio. Así, empieza por tomar refugio en el ama, como un símbolo que representa las cualidades positivas que en tu camino deseas obtener. Toma refugio en el Buda, no tan solo como hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza clara y abierta de tu propia mente. Toma refugio en el Dharma con el compromiso de poner en práctica las recomendaciones que el Buda nos dio. Y finalmente toma refugio en la Sangha, la comunidad conformada por los practicantes avanzados en el camino y por los amigos que te inspiran y ayudan en la práctica del Buda Dharma. Así repetimos 3 veces en tibetano: Lamala Kyabsun Shio, Sanjela Kyabsun Shio, Shola Kyabsun Shio, Genjula Kyabsun Shio, Lamala Kyabsun Shio, Sanjela Kyabsun Shio, Shola Kyabsun Shio, Genjula Kyabsun Shio, Lamala Kyabsun Shio, Sanjela Kyabsun Shio, Shola Kyabsun Shio, Genjula Kyabsun Shio. En el Buda, el Dharma y en la Asamblea Suprema tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve a la iluminación por el beneficio de todos los seres. Muy bien. Ahorita hacemos una pausa y aprovechamos este espacio para revisar la tarea de la sesión anterior, la 4.19, que era: piensa en lo que te ha sucedido hasta ese momento del día que no querías, así como lo que ha sucedido que sí querías. Piensa que esa es la naturaleza de tu condición actual de sufrimiento sobre la que tienes muy poco control. ¿Qué cambios puedes llevar a cabo en tu vida? ¿Alguien quisiera compartir cómo le fue con la tarea? ¿No? Ok.
Las preguntas para reflexionar del día de hoy y la meditación analítica están un poco extensas. Entonces vamos a recortar un poquito la sesión de shamatha, que es la que sigue. Muy bien, asumimos una vez más nuestra postura de meditación. Así, a tu propio ritmo, ve preparando tu cuerpo y tu mente para esta sesión de shamatha. A través de la respiración, ve asentando tu cuerpo, asumiendo la postura de meditación y permitiendo que éste vaya entrando en su estado natural, un estado relajado, pero a la vez en una postura de vigilancia, presente. Así, con tu cuerpo más dispuesto, dirige tu atención a la respiración, específicamente a las sensaciones táctiles relacionadas con el respirar, en donde sea que éstas surjan en tu cuerpo. Descansa tu atención en ellas mientras respiras de forma natural, inhalando y exhalando por la nariz. Mientras lo haces, puedes hacer un escaneo de tu cuerpo. Puedes notar la postura y el estado de tu cuerpo, empezando por los dedos de los pies, e irlo recorriendo, identificando ahí donde detectes tensión, e irla liberando a través de la respiración, recorriendo por tus pies hasta llegar a los talones, tobillos y pantorrillas, notando las rodillas y tus muslos, pasando por los glúteos, la cadera, subiendo por el abdomen hasta llegar al pecho y los hombros,
sintiendo también los brazos, los antebrazos, las muñecas y las manos. Continúa ahora por la parte superior, el cuello, la mandíbula y el rostro, notando los músculos de tu cara, permitiendo que estos también se relajen mientras continúas con tu respiración. Así continúa toda tu atención en el respirar y las sensaciones asociadas en cualquier parte del cuerpo donde se presenten. De vez en cuando revisando la postura, relajada, relajada, estable y vigilante, verificando también que la cara esté suave y libre de tensión. Ahora llevando la atención a las sensaciones relacionadas con el respirar en el área del abdomen, acompañando con la atención el trayecto de la respiración del aire, desde la sensación al inhalar,
cómo éste transita por el cuerpo, pasando por el pecho y llegando hasta el abdomen. Y cómo se siente cuando éste sale de nuevo en la exhalación, manteniendo la atención así en este proceso del respirar, enfocando la atención en las sensaciones en el área del abdomen. Permitiendo que la mente descanse en esas sensaciones. De vez en cuando utilizando la facultad de la introspección para monitorear la atención. Si descubres a tu mente agitada, distrayéndose con facilidad, relájate más profundamente a través de la exhalación. Si por el contrario, habiéndote relajado, notas una pérdida de claridad, de sopor o hundimiento mental, exaltando la atención a través de la inhalación y atendiendo más de cerca las sensaciones de la respiración. Al mismo tiempo, de vez en cuando, revisando la postura y relajación del cuerpo, con la espalda erguida, en una postura confortable y atenta, el cuerpo completamente suelto y relajado.
Ahora transicionando, llevando la atención a las sensaciones de la respiración en el área de la nariz o el labio superior. Notando cómo se siente el aire al entrar, cualquier cambio sutil en la temperatura, en el movimiento. Y asimismo cómo se siente al exhalar, cuando el aire sale del cuerpo. Notando el estado de la mente y al mismo tiempo manteniendo la relajación, mientras continúas atento a las sensaciones en el área de la nariz, relajando la cara, los músculos, como si estuvieras durmiendo, pero al mismo tiempo permaneciendo atento. Atendiendo esta zona relajadamente, notando si estás poniendo demasiado esfuerzo e intenta simplemente mantener la claridad sin perder la soltura. Asegurando también que el entrecejo esté relajado, así como el resto de los músculos de la cara. Notando el estado de tu mente y relajándote profundamente con cada exhalación. Ahora por un momento, suelta el foco de tu atención y permite que tu mente simplemente descanse. Preguntas para reflexionar. ¿Qué entiendes por emoción perturbadora? ¿Cómo la identificas en tu propia experiencia? Da ejemplos. ¿Qué consecuencias tiene en tu vida
percibir tus experiencias a través de las emociones perturbadoras, por ejemplo, el apego o la aversión. Explica. ¿Hay alguna percepción errónea que sea preponderante en tu vida? ¿Alguna emoción perturbadora es más fuerte que las otras? ¿Cómo crees que se relaciona el karma con las emociones perturbadoras que experimentas? No, ¿verdad? Hola, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Ah, ok. ¿Alcanzaron a escuchar la terminación de la meditación? ¿O eso no se escuchó? Sí, Sí, lo que dijiste, lo único que no se oyó fue el gong, pero sí se escuchó las Ah, preguntas. Ujú. ok. Muy bien. Bueno, pues entonces procedemos al trabajo en equipo. Muchas gracias. sí, ¿Sí? Muy bien. Pues continuamos. Ahora compartimos lo que reflexionamos en grupo. Sí, por favor. En Zoom, ya vi. No sé. En Zoom es un solo grupo, ¿verdad? No, son dos. ¿Dos? Entonces es Sí, Clarisa. acá yo, más que no sé dónde levantar la manita, pero soy yo. Perfecto. Ok. Bueno, pues si quieres empezamos contigo, Víctor. Podemos empezar con la primera pregunta, por favor. Sí, gracias. Dice, ¿qué entiendes por emoción perturbadora y cómo la identificas en tu propia experiencia? Acá dijimos que es algo que nos quita la paz, que experimentamos o sentimos ansiedad, intranquilidad. Y por ejemplo, se mencionaron que el apego a algunas personas como seres queridos, pues nos hace experimentar miedo, ¿no? Que les pase algo. Luego, el que algo esté fuera de control, pues nos hace sufrir porque no tenemos el control. Y luego a veces nos enojamos o tenemos ira cuando estamos peleando, defendiendo algo. Y físicamente lo sentimos, algunos dijeron que en el cuerpo, principalmente en la panza o en otra parte del cuerpo. Hay sensaciones, ¿no? Ok. Muy bien, muchas gracias. Y con ustedes, Clarisa, ¿hay algo que quieras agregar? sí, que la emoción perturbadora es aquella que causa sufrimiento no solo a nosotros mismos, sino a los demás. La Mm, identificamos al ver que no genera ningún bien y además sacan del centro, nos sacan del centro, creando ansiedad, se siente el cuerpo inquieto, molesto, y no solo el cuerpo, sino que la mente también se aleja de la serenidad. ok, muchas gracias. Y acá compartimos. Bueno, es todo aquello que te saca de tu centro, que te intranquiliza, es desde el aspecto físico, emocional,
se puede manifestar en el sueño, en la ansiedad, en la angustia, falta de apetito, exceso de apetito. En síntesis, es un desequilibrio de las emociones. Sí, ¿qué consecuencias tiene en tu vida percibir tus experiencias a través de las emociones perturbadoras? Por ejemplo, el apego o la aversión. Explica. Aquí dijimos que si las percibes es que pues ya te diste cuenta que es bueno. Y las consecuencias buenas sería evitarlas y no caer en círculos no virtuosos, como una visión autocentrada en el ego y sus trampas que trae. Ok, Víctor, ¿nos podrías ayudar con... Sí, acá se dijo que alguna de las consecuencias es que cuesta trabajo tomar decisiones o ver con claridad, discernir que puede dañar las relaciones interpersonales, por ejemplo, con el enojo, o que al tener excesivo apego a los hijos, pues sobreprotegerlos y que no puedan ser autosuficientes. Y también el tener el apego a la imagen personal o profesional, el llegar a mentir o distorsionar la realidad. Ujú. Ok, muchas gracias. Y allá con ustedes, Clarisa. Y dijimos que la consecuencia principal es que nos mantiene aprisionados en la existencia cíclica desde tiempo sin principio, una y otra vez. Que sentir el enojo, la ansiedad y el apego es también una consecuencia fuerte. Y nos piden ejemplos aquí, ¿no? Ujú. Entonces, cuando un perrito de una de nosotras se murió, la, em, la persona sintió mucho, mucho apego, como si se lo hubieran quitado, pero como también si le hubieran quitado la felicidad que le daba el perrito. Después se dio cuenta que era una percepción errónea, porque no le pertenecía. Ok, muchas gracias. ¿Tú misma nos podrías ayudar con la tercera pregunta? Sí, claro que sí. Déjame buscarla, aquí la tengo. ¿Hay alguna percepción errónea que sea preponderante en tu vida? ¿Alguna emoción perturbadora es más fuerte que las otras? ¿Cómo crees que se relaciona el karma con las emociones perturbadoras que experimentas? Nosotros dijimos que en nuestro caso el apego y el enojo nos persiguen, que vienen de percibir algo o a alguien como si nos perteneciera o fuera para siempre. Lo erróneo es percibir a aquella persona, aquella cosa o aquel fenómeno como permanente y propio. Y también pensamos que todo eso que queremos o que no queremos viene de afuera. La relación del karma con las acciones o con las emociones perturbadoras nos pareció muy evidente. Karma significa acción y las emociones negativas producen acciones negativas y estas producen a su vez resultados también negativos. Ok, muchas gracias. Y aquí. Sí, dice que aquí dijimos que por decir, por un ejemplo, el apego a la comida, a la pareja, a nuestras creencias, a los placeres, a la condición humana. Y se relaciona en el tema con el karma, en el samsara, en el tema de que siempre vamos a estar repitiéndolo en el tema de la enfermedad, el nacimiento, la vejez, el amor desmedido a cosas que más que sea la compasión, el malentender esos temas, ¿no? Es lo que... Y podemos cerrar contigo, Víctor. Sí, claro, acá pues, realmente ya se dijo todo. Ajá. Lo único que agregaría es que se experimenta la semilla que en algún momento se sembró, que es eso del Mm, causa-efecto, que es la definición, ¿no? De karma de y karma. nada más. Ujú.
Ok, muy bien. Pues muchas gracias. Ok, pues gracias a todos. Continuamos ahora con la reflexión de estas preguntas que acabamos de compartir. ¿Se escucha en Zoom? Sí, ¿Sí? sí. Muy bien. Pues regresamos ahora a nuestra postura de meditación y hacemos una transición entre este ejercicio de compartir, de reflexionar con nuestros compañeros y nos disponemos ahora a escuchar los elementos de cierre, que son aquellas enseñanzas de nuestros maestros que tienen que ver con estas preguntas que acabamos de reflexionar. Así, con respecto a la primera pregunta, referente a lo que es una emoción perturbadora y cómo se identifica, esto es lo que nos comparten nuestros maestros. Una emoción perturbadora es definida como un fenómeno que cuando surge, surge con la característica de ser perturbadora, y debido a su surgimiento, el continuo mental es perturbado. Su función es crear una mente perturbada, no tranquila. Geshe Sopa. Debemos entender la naturaleza de las emociones perturbadoras, la manera como se manifiestan en nuestra vida y los antídotos que existen para erradicarlas. Estas emociones son apego, enojo, orgullo, ignorancia, duda aflictiva y las cinco visiones erróneas, que son una colección transitoria de los agregados, visiones extremas como el nihilismo o el eternalismo, suponer que las visiones erróneas son correctas, suponer que una conducta y ética equivocadas son superiores, y visiones equivocadas en sí mismas. Por ejemplo, que no existe la causa y el efecto, o que no existen vidas pasadas y futuras. Yangtze Rinpoche. Debes encontrar libertad de las emociones perturbadoras y del aferramiento al yo. Al examinar e investigar constantemente hacia dónde apunta tu experiencia. Por lo tanto, dirige tu atención a tu objeto que hace surgir emociones perturbadoras. Examina cuidadosamente si surgen o no. Si surge, aplica antídotos vigorosamente. De nuevo, observa el aferramiento al yo para ver cómo es. Si aparece como que no hay aferramiento al yo, examina de nuevo en referencia a un objeto de apego o aversión. Si surge el aferramiento al yo, inmediatamente deténlo con el remedio de intercambiarte a ti mismo por los otros. Yangon Control Lodro Talle.
Con respecto a la segunda pregunta de qué consecuencias tiene en tu vida percibir tus experiencias a través de las emociones perturbadoras, estas son las reflexiones. Cuando te apegas a algún objeto, si todavía no lo tienes, lo deseas. Y si ya lo tienes, no te quieres separar de él. El apego se aferra al objeto deseado y entonces ese deseo se extiende y profundiza hasta que es muy difícil separarse del objeto. Como ese objeto es impermanente y no es objeto intrínseco de bienestar, necesariamente te conducirá al dolor y a la decepción. Geshe Sopa. Amor es cuando estás pensando, ¿cómo puedo hacerte feliz? Apego es cuando estás pensando, ¿por qué no me estás haciendo feliz? Ponlop Rinpoche. El deseo de acercar o alejar de nosotros lo que percibimos a nuestro alrededor es una gran fuerza en nuestras relaciones. En lugar de relajarnos y apreciar a las otras personas, nos involucramos en una lucha constante para obtener lo que queremos de ellos y evitar tener lo que no queremos. Por esta razón, para poder construir relaciones sanas, debemos trabajar con nuestro apego y con nuestra aversión. Puede ser útil empezar por examinar nuestros supuestos acerca del apego y del desapego. La sabiduría convencional conduce a que las personas se pregunten si es siquiera posible tener relaciones sin apego. He oído decir a las personas que si no hay apego, no habría relaciones cercanas. Las personas tratan de inducir apego en otros como base para iniciar una relación con ellos. Ellos manejan el apego como un gancho, tratando de jalar a la gente hacia ellos y literalmente engancharlos. Si te es difícil imaginarte cómo una relación cálida y sana podría existir en la ausencia de apego, esto indica que tienes confusión entre ser distante y estar libre de apego. La indiferencia es muy distinta del no apego. La indiferencia es insensible. Por contraste, cuando hay ausencia de apego, los sentimientos sanos tienen campo libre para florecer. Esto es debido a que el apego ocasiona que estés totalmente consumido por algo o por alguien. 17º Karmapa, Ongling Tringli. Y finalmente, en relación a la tercera pregunta, de si hay alguna percepción errónea que sea preponderante o más fuerte que otras, y cómo crees que se relaciona el karma con las emociones perturbadoras, esto es lo que nos comparten nuestros maestros. Para que la existencia cíclica pueda surgir, para producirse un renacimiento samsárico, son necesarios el karma y las aflicciones. De estas dos, las aflicciones son las más importantes. ¿Por qué? Porque si no hay aflicciones obscurecedoras, aun si has acumulado incalculables semillas kármicas en el pasado, estas semillas no podrán madurar y producir resultados. Las acciones son las condiciones cooperativas indispensables para que el karma pueda madurar. Las aflicciones. Por otro lado, si existen aflicciones mentales, entonces se genera karma de inmediato. Y de esa combinación tendrás un renacimiento. Geshe Sopa.
Las acciones se refieren no solo a acciones físicas, sino también a palabras y pensamientos. Las acciones pueden ser benéficas, neutrales o dañinas. El bien o el mal no son valores absolutos. La conducta se considera buena o mala dependiendo de la motivación altruista o maliciosa detrás de la acción y de las consecuencias que produce en nosotros en términos de felicidad o infelicidad. Cada momento de nuestras vidas cosechamos las consecuencias de nuestro pasado y damos forma a nuestro futuro a través de la producción de nuevos pensamientos, palabras y acciones. Son como semillas que, una vez sembradas, producirán el correspondiente fruto benéfico o dañino. Desde esta perspectiva, el sufrimiento por el que aparentemente no somos responsables, el daño que otros nos hacen, enfermedades o desastres naturales, no son debidos a la voluntad de Dios, a un destino ineludible o al puro azar. Este sufrimiento se origina ulteriormente en nuestras propias acciones. Necesitamos entender que, de acuerdo con el budismo, cada ser es el resultado de un complejo conjunto de causas y condiciones, buenas y malas semillas sembradas en el pasado, y es la combinación de múltiples factores que se expresan gradualmente, cada uno en su propio tiempo, en el curso de nuestras vidas. El ser simplemente consciente de esto nos hace más responsables de nuestra actitud. Por ejemplo, evita que culpemos a otros de las cosas desagradables que nos pasan. Matthew Ricard. Así tómate un momento para permitir que estas reflexiones o enseñanzas de nuestros maestros sean contrastadas con tu reflexión personal, con la reflexión de grupo. Y permite que cualquier conclusión a la que estés llegando se asiente, vaya permeando en ti. Y se vaya incorporando a tu forma de pensar poco a poco. Es la forma en que, a través de la reflexión, del análisis y de la meditación, el Dharma se va incorporando o se va haciendo parte de ti. Descansa así por un momento en cualquier conclusión a la que hayas llegado.
Ahora tómate un momento en tu lugar para estirarte, acomodar tu postura y disponerte para la última meditación, la meditación analítica del día de hoy. Así, asume una vez más tu postura de meditación. Y a tu propio ritmo, a través de la respiración, dispón tu cuerpo y tu mente para esta última sesión. Continúa por unos minutos con tu respiración de forma natural, mientras refrescas tu atención, enfatizando la inhalación, disponiendo a tu mente para trabajar en esta meditación analítica. Las causas de la existencia cíclica. Ya hemos meditado en la primera verdad noble, la verdad del sufrimiento. Ahora meditaremos en la segunda verdad noble, las causas del sufrimiento. Generalmente pensamos que la causa de nuestro sufrimiento proviene de factores externos. Tenemos problemas por culpa de nuestro jefe, de nuestro vecino, porque la gente no hace lo que deseamos, no comparte nuestras ideas ni consejos. Tenemos problemas por causa del gobierno, por culpa de nuestro automóvil. Siempre atribuimos nuestros problemas a elementos externos a nosotros. Si lo consideras, esta forma de pensar nos pone en una situación muy difícil, porque no podemos controlar el mundo exterior. Resulta imposible que todo sea exactamente como lo deseamos. Nos es imposible eliminar nuestros problemas porque su origen externo a nosotros es incontrolable, aunque tratemos y tratemos. En contraste con esta forma de pensar, el Buda dice que la verdadera fuente de nuestros problemas
está en nuestra propia mente, en nuestras actitudes negativas y en nuestras emociones conflictivas. Estas actitudes y emociones nos causan muchos tipos de problemas. Antes que nada, cuando estamos bajo la influencia de nuestras actitudes negativas, actuamos de manera destructiva y esto genera karma negativo, el cual madurará a su vez en forma de dificultades en el futuro. Otra forma en que las actitudes negativas nos causan sufrimiento en el presente es deformando nuestra experiencia. Nos hacen emocionalmente vulnerables y nos causan mucha turbulencia. Al contemplar las distintas actitudes perturbadas, toma ejemplos de tu vida. Piensa cómo es que surgieron estas actitudes y trata de recordar cómo te sentiste, de qué manera te hicieron crear karma negativo, cómo fue que te causaron tanta confusión y cómo al final te quedaste tan desequilibrado emocionalmente. Piensa también de qué manera podrías corregir esa actitud, qué antídoto podrías aplicar. Así, tómate un momento para reflexionar o recordar alguna actitud perturbadora en tu vida. La primera causa del sufrimiento es el apego. El apego en este contexto tiene un significado específico y es cuando exageramos o proyectamos cualidades positivas hacia alguien o hacia algo. Y en consecuencia nos aferramos, nos hacemos dependientes y no queremos separarnos. No queremos renunciar ni dejar ir. Nos aferramos a personas, ideas o bienes materiales. Trata de entender cómo es que el apego surge en tu mente y nota cómo es que puedes llegar a actuar de manera destructiva al estar dominado por él. Toma nota de cómo el apego hace que tu mente se sienta insatisfecha y confundida. Aquí puede ayudar traer a tu mente alguna situación de apego, algún objeto, alguna idea, persona por la que sientes mucho apego o aferramiento. Ahora imagina cómo sería tener la mente libre de apego, una mente equilibrada. Imagina cómo sería tener una mente que no rechaza nada ni se aferra a nada. Al pensar en las desventajas del apego o al pensar en el aspecto negativo de aquello a lo que sentimos apego,
la mente se torna más equilibrada, más estable, más en paz. Trata de generar ese sentimiento. La segunda causa del sufrimiento es el enojo. Esto sucede cuando exageramos o proyectamos cualidades negativas sobre personas, ideas, bienes, etc. Incluye la frustración, el enfado, la hostilidad, el disgusto o la ira, el arrebato, el fastidio, la irritación. Por haber exagerado o proyectado cualidades negativas sobre algo o alguien, es que deseamos ya sea lastimar, herir, alejarnos o separarnos. Una vez más, piensa de qué manera esto se manifiesta en tu vida. Piensa en qué situaciones surge el enojo y cuál es el resultado que acarrea, cómo te hace sentir y cómo te hace crear más karma negativo, que a su vez traerá más problemas. El antídoto para el enojo es cultivar la paciencia y el amor compasivo. Para esto debemos pensar cómo es que otros nos han beneficiado en el pasado y cómo nos van a beneficiar en el futuro. Hemos de cultivar compasión y aceptación y reconocer que ellos, como nosotros, cometen errores y actúan con base en su confusión, aunque todo lo que desean en realidad es ser felices, igual que nosotros. Contempla esto y utilízalo como antídoto para tu enojo. La tercera causa de la existencia cíclica es la soberbia o la arrogancia. Esta es un sentido exagerado del yo que nos hace considerarnos lo mejor o lo peor. A veces nos podemos sentir la mejor persona del mundo o la peor. La baja autoestima es una forma invertida del orgullo, pero es igualmente un sentido exagerado del yo. Busca ejemplos en tu vida y observa cómo esto te afecta. El antídoto para esta arrogancia es reconocer que solo somos un ser sensible más entre un número infinito de seres sensibles. No somos tan importantes, así que no necesitamos hacer de nosotros el mejor o el peor. Si sentimos que somos de lo peor, es importante recordar que poseemos buenas cualidades y que hemos recibido muchas muestras de afecto por parte de otros. Y cuando sentimos que somos de lo mejor, es importante darnos cuenta de que cualquier cualidad que poseemos proviene del amor y del esfuerzo que otros han puesto en nosotros. Trata de cultivar un sentido de equilibrio de quién eres, de quién y qué eres, y aplica ese antídoto cuando sea necesario.
La cuarta causa es la ignorancia. La ignorancia es la falta de claridad respecto a la verdadera naturaleza de las cosas. Puede ser el no entender las causas y sus efectos, el karma, pero más importante es la ignorancia de creer que las cosas existen de manera sólida, fija, independiente y desde su propio lado. La ignorancia hace que percibamos las cosas como concretas, como si tuvieran existencia propia. Parece que todo existiera de manera independiente, que todo fuese concreto y sustancial. Esta ignorancia es a veces difícil de discernir, ya que creemos profundamente que las cosas son como las percibimos. Sin embargo, al reflexionar cómo es que las cosas existen de manera dependiente, podemos empezar a vislumbrar cómo esta ignorancia no es más que una distorsión. Todo lo que funciona existe dependiente de causas y condiciones. Todo existe en dependencia de sus partes, y todo existe en dependencia de haber sido concebido y etiquetado por la mente. Trata de identificar esta ignorancia y cómo es que te aferras a las cosas como si fueran sólidas e independientes. Trata de aplicar el antídoto de ver todos los fenómenos como dependientes de otros fenómenos. La quinta causa es la duda engañosa o aflictiva, la duda que tiende hacia conclusiones equivocadas. Este tipo de duda es la generada por una mente cínica que no quiere aprender, que no es realmente curiosa. Es una mente que duda solo por dudar. En algunos casos, las dudas que tenemos son auténticas. Se trata de dudas positivas que nos inspiran a aprender, que nos hacen cuestionarnos y nos ayudan a alcanzar un entendimiento correcto. Sin embargo, la duda cínica es una actitud perturbada y hace que nos cerremos y pensemos cosas como yo no puedo hacer esto o aquello, porque en realidad no sabemos qué hacer y seguimos pensando que no podemos practicar esto, no podemos practicar aquello. Busca ejemplos en tu vida de cuándo ha surgido esta duda engañosa y después busca la manera de eliminar esa duda. La sexta se refiere a los puntos de vista distorsionados y a su vez consta de 5 puntos. El primero es el punto de vista distorsionado de la transitoriedad, según el cual concebimos la existencia inherente del yo o de lo mío. La ignorancia nos hace aferrarnos a la existencia inherente de los fenómenos. Este primer aspecto apunta al yo. ¿De qué manera pensamos el yo? ¿De qué manera pensamos el mío? Trata de recordar algún momento en que hayas sentido una emoción muy intensa, por ejemplo, cuando te hayan acusado falsamente, y examina la forma como surge el yo en esos momentos. ¿De qué manera percibes al yo? Observa cómo parece ser muy real, muy sólido. El punto de vista de la colección transitoria se aferra a ese yo y lo hace aparecer sólido y real, y eso nos causa muchos problemas en la vida. El segundo aspecto de los puntos de vista deformados es el punto de vista de los extremos. Nos aferramos al extremo de la existencia inherente, el punto de vista de la permanencia, donde pensamos que en realidad existe un yo sólido, que es lo que continúa después de la muerte. Este punto de vista, el aferramiento a uno de estos extremos, es también una idea deformada. Lo es porque de hecho el yo existe, aunque de manera dependiente,
y hay continuación del yo convencional después de la muerte. El tercer punto se conoce, o el tercer punto de los puntos de vista equivocados, se refiere a una mente muy inflexible, que niega la existencia de causas y efectos, niega la existencia del renacimiento, de la iluminación o de la triple joya. Es una mente terca que no quiere escuchar y solo busca negar, quejarse, que es cínica y no tiene propósito alguno. Observa si este tipo de mente surge en ti y recuerda que es importante mantener una mente abierta, inquisitiva y curiosa. El cuarto punto es el sostener que los puntos de vista equivocados son los correctos. Esto es, creer que los puntos de vista anteriores son definitiva y absolutamente la mejor y única manera de pensar. Contempla de qué manera esto es así en tu vida y nuevamente toma la determinación de tener una mente abierta para considerar toda clase de ideas, de ser curioso y de poder debatir. El último punto es tener fundamentalmente una mala ética y una mala conducta. Se trata de una mente sumamente confundida que piensa que las acciones no éticas son éticas. Una mente confundida que piensa que prácticas erróneas son el camino a la libertad. Tal vez pensemos incorrectamente que vivir en total austeridad, ayunando constantemente, torturando nuestro cuerpo, es el camino a la iluminación. En estos días hay mucha gente con puntos de vista muy extraños respecto a cómo alcanzar la felicidad. Este es el origen de muchos cultos. Por eso es muy importante que podamos reconocer si sostenemos acciones no éticas como éticas y si cometemos acciones negativas pensando que están bien. Y de nuevo hacer un esfuerzo por mantener una mente abierta y perseverar para mantenernos en el punto de vista correcto. En conclusión, cuando meditemos en las causas de la existencia cíclica, debemos reforzar nuestra determinación de contrarrestar estas causas para así liberarnos de ellas. Esto nos obliga a estar más atentos en nuestra propia mente, en nuestra vida, de tal manera que podamos advertir los momentos en que surge aferramiento, enojo, etc., para poder entonces aplicar los antídotos y liberar nuestra mente de su influencia. Toma la determinación de estar sumamente atento en tu vida para advertir cuando estos estados surjan. Entrena tu mente correctamente, tanto durante las sesiones de meditación como durante tu vida diaria, para que así puedas apreciar lo que ocurre de manera positiva y realista y puedas contrarrestar estas actitudes perturbadas. Tómate un momento para reflexionar o permitir que se asienten estas reflexiones en tu mente.
Como práctica para la casa se recomienda hacer esta meditación y a lo largo del día hacer una pausa y revisar nuestro estado mental. Si estamos dominados por una emoción perturbada, ver si estamos enfocando nuestra atención en un objeto externo que intentamos obtener o rechazar. Y si estamos en calma y en paz, ver de dónde proviene esa paz mental o ese estado mental. Y al observarlo, anotar qué concluimos de estas observaciones. Y así terminamos la sesión de hoy dedicando el mérito, deseando que cualquier beneficio y bienestar por nosotros cultivado pueda ser de beneficio a todos los seres, que podamos todos actualizar nuestros potenciales, así como trascender nuestras diversas limitaciones, que la mente altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe, que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio y particular beneficio, sino en especial de los que nos rodean. Así que por este mérito, luego de alcanzar la omnisciencia y derrotar al enemigo las negatividades, podamos liberar a todos los seres del océano de la existencia, agitado por las olas tormentosas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Que la preciosa bodhicitta surja allí donde no lo ha hecho y donde haya surgido, que no se deteriore, sino que crezca cada vez más. Así es, así es, así es. Muy bien, pues terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches.